Entonces, el Señor en esta mañana, en el capítulo 5 de Santiago, desde el verso 13 en adelante hasta el 20, nos dice su palabra. Me gustaría compartirles pantalla para poder juntos dar lectura a lo que el Señor nos dice en esta mañana. La oración de fe. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre justo, Elías era un hombre sujeto, perdón, a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermosa porción, es la última porción de este libro de Santiago, y en verdad nos da muchas enseñanzas, ¿cierto? Pero quisiera que tuviéramos en cuenta, en el versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si nos damos, y ungiéndole con aceite. Si nos damos cuenta y seguimos leyendo, hay una palabra que predomina y precisamente es la oración. Tenemos entendido que la oración es hablar con Dios, ¿no es cierto? Es el medio de comunicación más efectivo y eficaz que podemos encontrar en la vida espiritual para comunicarnos con Dios y obtener su favor. Aún cuando dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La alabanza también es un parte de la oración, porque es comunicación con Dios, es hablar a Él, es decirle a Él. Entonces, todo esto tiene que ver con la oración. Por eso en esta porción de Santiago se la titula como la oración de fe. Más adelante dice que aún Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. O sea, el Señor lo escuchó, pero habla de una oración ferviente y habla de un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando hablamos de pasiones semejantes a las nuestras, nos estamos refiriendo a la vida cotidiana, con todas las presiones, con todas las cosas que normalmente un hombre, una mujer puede estar sujeto, puede estar viviendo. O sea, cualquiera podría decir: no, pero es que no tiene sentido. ¿Quién fue Elías? Y Elías, un personaje bíblico, y por eso él tenía mucha fe. En cambio, nosotros, pues precisamente está diciendo que fue un hombre común y corriente como nosotros, sujetos a las mismas experiencias, ¿cierto? Y más sin embargo, él oró fervientemente y logró el favor de Dios para que no lloviese. Entonces, esto nos anima a nosotros a que también no decaigamos en la oración, que seamos firmes en la comunión con Dios, en esa comunicación,
que tengamos en cuenta que es necesario para tener una buena comunión, una buena comunicación con Dios, primero estar a cuentas con Él. Que estemos verdaderamente arrepentidos de lo mal que hemos hecho y entonces poder buscar el favor de Dios así en oración. Dice, como decíamos, los afligidos, orar, los alegres, canten alabanzas dentro de la oración. Hay que alabar, hay que adorar al Señor. Y los enfermos, si hay enfermos entre nosotros, que es lo que dice, que nos reunamos, busquemos a los líderes, a los ancianos, dice acá, los líderes de la iglesia, y oren por él, ungiéndole. La parte de ungiéndole con aceite, pues se dice que en aquel tiempo, pues el aceite representaba como una medicina. Y no solamente ungir con aceite era echarle un poco en la frente y ya ungir eh, tiene que ver nos da la connotación de untar todo el cuerpo, sobar, dar masajes, y eso era como medicinal en aquel entonces. Pero también representa el poder del Espíritu Santo, ¿no? De que Él es el que puede esa sanidad, entonces entendamos que es el Espíritu Santo el que va a hacer esa sanidad, el que va a obrar en la vida de nuestros enfermos. Y Él es soberano, Él sabe si, cuándo, cómo y dónde puede sanar. Pero también puede referirse aquí a una sanación no solamente física, sino también espiritual, porque dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, está diciendo que puede dar salvación espiritual y también lo puede levantar de ese lecho de enfermedad, de su cama, de ese estado. También refiriéndose espiritualmente. Entonces, el título de este devocional, por eso decía, renovados con el poder de la oración. No hay otro medio más efectivo que hablar con Dios para ser renovados, para ser levantados, para ser restaurados, ¿cierto? También por medio de la oración, dice que en el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eh, Debemos entender que nosotros personalmente, en nuestra carne, no podríamos convencer a nadie, no podríamos hacer que alguien vuelva a los pies del Señor o regrese. Definitivamente es el poder de la oración. Dice que si nosotros pidiéramos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y este es uno de esos casos, ¿no? Hay personas que se han apartado de la fe, que han estado un tiempo y se han ido y están mal, pero cuando hemos puesto en oración, cuando le hemos pedido al Señor por aquella persona, es el Espíritu Santo el que le redarguye el corazón y el que lo hace volver. Nosotros simplemente somos esos instrumentos, y cuando aquí dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ese alguno puede ser usted, puede ser yo, que nos ponemos en la brecha para orar por aquellos que se han apartado, y entonces dice, sepan que el que haga volver por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo hace volver al camino, entonces salvará de muerte un alma. Y nos conectamos entonces de la parte que dice la oración de fe, salvará al enfermo, ¿no es cierto? Y el Señor lo levantará. O sea, salvar a ese enfermo también implica hacerlo volver a los caminos, porque estaba sano y se enfermó y volvió entonces a conectarse con el Señor. Podríamos darle alegóricamente muchas explicaciones también a toda esta
esta porción, pero qué bueno que podamos entender de una manera sencilla este tipo de oración. Oremos, hermanos, fervientemente para que eh, las cosas en nuestras vidas y en nuestro alrededor tengan un mejor desarrollo, que podamos tener una mejor comunión con el Señor y obtener favor de Él. La oración es el principio y el fin de la fe. En el libro de Santiago empezó también, ¿no? Santiago hace énfasis en la fe con obras, pero también se refiere a la oración al principio y al final. En el capítulo 1, los versículos 5 al 8, nos hablan, ¿no es cierto? Y ahora precisamente en el final de este libro, en el 13, nos habla también de la oración. Si estamos entonces en comunión con el Señor, si estamos a cuentas con Él, no dejemos de orar, siempre estemos conectados. Enseñemos aún a los demás que si están afligidos, oren, que si están alegres, canten alabanza también en medio de la oración y que nos reunamos el equipo de intercesores. Todos nosotros estamos llamados a interceder, este tiempo es para interceder. Y oremos por aquellos que están enfermos, que el Señor los restaure, los sane, los levante. Y no solamente enfermos de lo físico, sino también del alma, de lo espiritual. Ese es el llamado que tenemos en esta mañana para ejecutar de parte del Señor. Y pues, ¿qué más? Oremos. Inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Señor que nos anime a poner por obra todos estos renglones que hemos leído hoy de su palabra, que se queden en nuestro corazón y que los podamos